se vuelve a tomar estado público a partir de una presentación que hace el señor Santarelli en el Consejo Deliberante, requiriendo al Consejo una intervención en base a un dictamen de una repartición provincial, que es una opinión profesional dentro de esa dirección, que es la Dirección Provincial de Vialidad, y en base a eso nos requiere a nosotros el informe sobre todo lo actuado hasta el momento. Así es que yo tuve que ir al Consejo con toda la información con la que disponíamos en ese momento y explicar cuáles habían sido los pasos que adoptamos desde el momento en que tuvimos la inquietud primero de un vecino que quería saber los antecedentes respecto a la ocupación de ese espacio. Comenzamos allí a hacer una investigación sobre la existencia de algún tipo de permiso de uso sobre un espacio público como el que podría tener cualquier particular que decida hacerlo. Yo pongo siempre el ejemplo de aquellos comerciantes que usan el espacio público para exhibir o para poner una silla. Para ello necesitan una habilitación municipal que les autorice a hacer uso de ese espacio, incluso en algunos casos pagando el canon, ¿no? Como en el caso de los comerciantes. Bueno, buscábamos algún tipo de resolución similar para poder ver si había existido algún permiso en algún momento por parte del Estado municipal a la autorización de ese uso del espacio público, y no lo hemos encontrado hasta el momento. Entonces, la primera medida que se tomó por aquel entonces fue delimitar hasta dónde llegaba el dominio privado, el dominio particular, y dónde comenzaba el dominio público. Así fue que se hizo la tarea de amojonamiento, una tarea que no ha sido puesta en duda hasta el momento, y ello nos llevó también, teniendo en cuenta que hay una posibilidad de que parte de ese espacio esté ocupado por lo que se denomina espacio de camino en rutas. Dimos vista a Vialidad, no pedimos ningún informe de Vialidad, sino que simplemente notificamos a Vialidad que podía, parte de esa superficie, que son casi 13.000 metros, parte de eso podía ser afectado a lo que es la jurisdicción provincial. Posteriormente a ello, tuvimos una notificación de una audiencia que se citaba en tribunales de Río Tercero. Esta audiencia es una audiencia de conciliación, más que de conciliación, de información por parte de los jueces, la suelen pedir, en un expediente que no hemos tenido todavía en nosotros participación formal, nunca nos han corrido vista de ese expediente. Con lo que tampoco estábamos obligados a asistir como municipio. Sin embargo, como venimos actuando prudentemente sobre este tema, se tomó la decisión de participar en esa audiencia. Esa audiencia sirve para que la Cámara fije criterios sobre la vía elegida por el particular Santarelli respecto a no estar de acuerdo con las tareas que nosotros venimos desarrollando en lo administrativo. La vía hubiera sido la contenciosa administrativa, pero bueno, eligen una vía que es la vía civil, que esa vía es desechada por parte del tribunal. Lo que no hay duda, ni en el dictamen de provincia ni en el que tenemos nosotros interno, es que ese espacio es un espacio público. Como lo que tampoco hay duda que no existe ningún permiso de uso, ninguna concesión, ninguna resolución administrativa que autorice el uso de ese espacio. Como sí, vuelvo a repetir, tiene cualquier particular cuando decide o intenta usar un espacio público para un fin particular, como en el caso de los comerciantes en el pueblo, por ejemplo. Razón por la cual nosotros vamos a seguir en esa posición de mantener bien delimitados los dos espacios, hasta tanto decidamos si esto lo hacemos en conjunto con Vialidad, ya determinando las jurisdicciones de cada uno, o planteándolo en forma concreta desde el municipio para poder avanzar con apertura de calles en caso de que haga falta hacerlo, o alguna otra intervención en ese lugar. Para nosotros es muy importante la preservación del espacio público, particularmente en este caso porque es uno de los lugares de derivación de lo que podríamos denominar como una circunvalación a Villa General Belgrano. Nosotros ya venimos trabajando en el desarrollo de una vía alternativa para el tránsito pesado, y la avenida El Mirador con obras complementarias era parte de ese proyecto. Con lo que, bueno, seguimos pensando que la utilidad en los próximos años de ese derivador de tránsito va a ser
muy importante, ¿no? Fueron intimados a quitar los mojones, no los van a retirar. Sí, es una intimación que no tiene ningún peso porque lo hace un particular al Estado municipal de una acción que es normal, que es la de determinar la línea municipal. O sea, cualquier persona que decida hacer una obra tiene que determinar cuál es la línea municipal de su propiedad. Lo que hemos hecho es esencialmente eso, con lo que no estamos obligados absolutamente a retirar nada. Y no lo vamos a hacer porque sigue siendo el límite que a todos nos tiene que quedar claro entre lo público y lo privado, y la propiedad privada. Después será tarea de seguir profundizando sobre los elementos que hay hoy disponibles para determinar las jurisdicciones al respecto de ese espacio público. Lo que no hay duda es que esos mojones separan claramente la propiedad privada del dominio público, que es de todos. Sea este provincial o municipal, ese espacio es de toda la comunidad. ¿Hubo un ofrecimiento en la audiencia de conciliación para hacer algunas construcciones a modo de resarcimiento? Sí, hubo una propuesta en aquel momento. Luego esa audiencia iba a seguir en una segunda audiencia. Nosotros trajimos para evaluar esa situación, haciendo reserva claramente de que cualquier concesión del espacio público tiene que estar autorizado por el Consejo Deliberante, y el Ejecutivo no tenía posibilidades ninguna de resolver esa propuesta que se había hecho, pero que claramente habla de que hay un reconocimiento de que hay un espacio público ocupado y que de alguna manera se pretendía resarcir a través de esta propuesta de construcción el uso de ese espacio. En la segunda reunión que tuvimos al respecto de este tema, ya la propuesta es retirada por parte del señor Santarelli, aduciendo de que él tenía ya información que Vialidad Provincial se iba a expresar, diciendo que, opinando en realidad que la jurisdicción sobre todo ese espacio es provincial, anticipando incluso información que nos llegó a nosotros después, y bueno, obviamente planteando que esa información él la recibía a raíz de algunos contactos que tenía por haber sido ministro de Obras y de gente que tenía dentro de Vialidad que había trabajado con él en su momento. Con lo que obviamente después, cuando nos llega la información, que en definitiva, y esto hay que ser muy preciso, lo que llega es un dictamen de un departamento interno de Vialidad dándole su opinión al presidente de Vialidad. No es eso ninguna resolución a la que nosotros tengamos que vincularnos ni que tengamos que tomarla como una norma. Es simplemente una opinión dentro de una repartición municipal que se le quiere dar un valor diferente al que tiene. Es simplemente eso. Con lo que nosotros, a través de quien está a cargo del departamento de catastro, hemos pedido copia de todo el expediente, no solamente de esa conclusión, para evaluar las consideraciones que se han hecho dentro de todos los elementos que tiene Vialidad para poder concluir eso. En base a esa información daremos nosotros nuestra opinión también técnica, que ya en principio le hemos adelantado. Nosotros consideramos que una parte puede estar afectada por zona de caminos, que son un ancho de 25 o 30 metros desde el eje de la ruta, pero el resto comprende plazoleta, que por los antecedentes que tenemos nosotros ya es considerado dominio municipal, y incluso una calle, que es la calle José María Gómez, que también está determinada en algunos planos, que también corresponde a la jurisdicción municipal y que pasaría por el costado este de esa media luna, de esa rotonda. Con lo que seguiremos evaluando técnicamente esta información para después poder formar una opinión ya definitiva. Pero en principio tenemos claro de que esta concurrencia de jurisdicciones se va a dar sobre ese espacio de 13.000 metros cuadrados que hoy, siendo dominio público, están ocupados por un particular. ¿De que esta situación se resuelva antes del cambio de gestión? Nosotros vamos a seguir trabajando en virtud de los elementos que tengamos, y desde ya no vamos a resignar en absoluto el reclamo de lo que es de todos, más allá de cuáles sean las superficies afectadas. Estaríamos incumpliendo deberes de funcionarios si a sabiendas de que esto es así no hiciéramos nada. Así que en esto vamos a seguir en la misma línea, con la misma prudencia, con los mismos elementos objetivos para el análisis. Y bueno, no sé si llegará a quedar claro este tema. Lo que es esperable es que quien vaya a asumir las funciones
como intendente después del 10 de diciembre, resuelva este conflicto de intereses que tiene entre su representación a partir del 10, que es la representación de un pueblo, con su interés particular y familiar. Lo esperable sería que quien tiene ese conflicto lo resuelva antes de asumir.